Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este What You 40, What You 40, W-A-C-H, U-40, F-O-R-Y. Este es What You 40 Channel y este segmento es el Team Café. Por eso lo hacemos con una taza de café. Y mm, hoy vamos a hablar de los malos hábitos, cómo cambiarlo. Ustedes dirán, oh, pero Juan Esteban bebiendo café, hablando de malos hábitos, qué cosas y qué cosas y cosas. Sí, pero yo creo que esto no es un hábito que no es nocivo como otros, pero también son difíciles de superar. Todo en la vida necesita un cierto equilibrio, así que en el día de hoy estaremos hablando de cómo superar o de cómo cambiar de hábitos, así que quédate. ¿Cómo cambiar de hábitos? Eso es lo que vamos a iniciar hablando en el día de hoy. Por eso tengo esta presentation ahí para que ustedes puedan entender y vamos a compartir todo esto en base a varios libros de superación personal que hemos leído y hemos hecho una compilación de cosas que nos han funcionado a nosotros y podemos entonces extrapolarla a ver si les funcionan a ustedes. Así que de inmediato yo voy a iniciar compartiendo completamente la pantalla y vamos a hablar de qué es un hábito. Entonces, de inmediato vemos ¿qué es el hábito? El fenómeno de los hábitos empieza con el manuscrito cognitivo, o sea, que se escribe en el cerebro, el cual se refiere a los pensamientos automáticos e inconscientes que la gente tiene siempre que se encuentra en una situación particular. En una situación particular, los hábitos se vienen a ti. O sea, por ejemplo, a veces estamos sometidos a mucho estrés y ese mucho estrés puede provocar que tú tengas un súbito para hacer. Por ejemplo, a veces tú tienes mucha presión, el que fuma, por ejemplo, el que tiene mucha presión y por la presión y el estrés fuma para aliviar el estrés. Entonces, lo difícil de curar los hábitos son muchísimas situaciones que conllevan, porque el hábito generalmente te genera placer. Mm. Esto genera un placer, entonces diría que un hábito, pero yo creo que ya lo mío es un vicio con el café. O sea, pero creo que es de los hábitos menos nocivos que puedo hablar para todos ustedes, porque hay cosas que sí son nocivas. Por ejemplo, para mí la procrastinación es lo más nocivo que puede pasar. O sea, tú postergar todo para mañana, lo que puedes hacer hoy, eso es súper, 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 súper malo. Pero yo creo que esto no es tan malo. Así que podemos de una forma u otra ir cambiando nuestros hábitos. Entonces, la primera etapa que tenemos que entender es que identificar el mal hábito. ¿Cuál es el mal hábito que estamos ahora mismo haciendo? No solamente, yo pongo una fotografía de una persona con exceso de comida y fumando, o sea, con exceso, haciendo exceso. No es que le voy a decir a ustedes que si usted se come una hamburguesa, diga que ya usted está en un vicio. No, te la puedo comer un día. El problema es que si usted quiere desayunar, comer, cenar y merendar con hamburguesa, ya hay un problema. Es al igual, por ejemplo, que nosotros los que somos cafeteros, tomamos mucho café al día, pero ya si superamos las 18, 20 tazas de café al día, ya tenemos que ir a de verdad, hay que ir a un psiquiatra. Entonces, en este caso, todo en exceso hace daño. La misma Biblia lo dice para aquellos que creen en la misma y que creen en Cristo y demás. Recuerden que yo no soy dogmático, o sea, no sigo ningún dogma. Creo en que existe Dios, pero no creo en ningún dogma, en ninguna directriz donde intervenga un hombre, para que usted me entienda. Entonces, por esa razón estoy tratando este tema de los vicios en el día de hoy. Así que vamos a seguir con este presentation que tenemos. Otro caso que después de identificarlo hay que buscar cuál es el detonante. Ay, papá, y miren aquí, este es uno de los tantos malos hábitos que tenemos muchos de los latinos, que nos comemos las uñas en situaciones de nerviosismo y demás. Entonces, normalmente tú tienes que buscar, identificar en qué momento de tu vida, bajo qué situación tú te comenzaste a comer las uñas. Ya para esto, tú tienes que buscar la ayuda de un profesional, de un psicólogo o en caso fuerte ya de un psiquiatra. Pero hay un momento en la vida de niño que te iban a dar una pela y el sentimiento, y ahí vuelvo a lo que decía recientemente en otro Team Café, que a veces esos sentimientos, todas esas emociones son necesarias para nosotros, sobre todo cuando ejercemos carreras que tienen que ver con el mundo de la actuación y el drama. Entonces, todos esos sentimientos tienes que saber identificarlos.
Ahora, también te ayudan a identificarlos el hecho de tú superar o cambiar ese mal hábito. Que tú sentías que tú comenzaste a comer las uñas porque se te cayó un tazón en la casa y se rompió un jarrón de esos que tenía tu madre y se rompió y llegó tu mamá y te dio una pela y tú empezaste a comerte las uñas. Entonces, cuando ven a ver ese sentimiento que tú experimentaste esa primera vez, que fue miedo, ansiedad, temor, todo eso. Entonces, cada vez que tú sientas miedo y ansiedad y temor, te vas a comer las uñas. Entonces, a ese momento, cuando tú identificas qué sentimiento, cuál fue mi detonante, ahí tú puedes, entonces, tengo temor y me pienso comer las uñas. No, espérate. Voy a leer un artículo. Por ejemplo, puedes hacer eso y eso va a comenzar porque los hábitos son dificilísimos de cambiar, pero no imposible, para que usted entienda. Por esa razón es que incluso médicos que se dedican a analizar, la doctora Volkoff en Massachusetts, en el Instituto de Massachusetts, estudiando a los viciosos, en este caso a los enfermos, mejor dicho, de vicios como el alcohol, las drogas y otras sustancias, decía que después que la corteza frontal del cerebro está dañada, en el caso de los adictos a las drogas, es difícil volver a tratar de que esa persona cambie de hábito. Sin embargo, lo que tiene todavía su corteza bien, que todavía no se ha dañado, entonces se le va sustituyendo el mal hábito por un buen hábito, o sea, se va sustituyendo el vicio por otra cosa. Es como una especie de aliciente que se va haciendo primero. Incluso recuerden que se hace como ciertas etapas donde tú no puedes de repente a una persona adicta a algo quitárselo de repente, sino tiene que ser de forma cíclica e irle poniendo sustitutos. Pero hay personas que no es irremediable y también hay personas que después que tienen años recuperados pueden caer porque simple y llanamente encuentran el detonante. Entonces, ese detonante es que tenemos que identificar desde ya. ¿Qué me detona a mí? El comerme las uñas, por ejemplo. ¿Qué detona? ¿Qué sentimiento yo siento cuando me da ese deseo de comerme las uñas? Ahí, entonces, con ese detonante podemos identificar en qué momento vamos a empezar a comer las uñas. Aquí vamos a pasar entonces ahora a ver los malos hábitos. ¿Qué son esos malos hábitos? Mírenlo ahí, los malos hábitos, estos empiezan como actividades agradables que la gente tiende a repetir para, a pesar de las advertencias o del conocimiento del efecto del impacto negativo que éstas tienen en nosotros. ¿Usted sabe por qué pasa eso? Porque cuando tú estás haciendo el mal hábito, generalmente genera placer. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se genera el placer en nuestro cuerpo, nuestro cerebro comienza a liberar dopamina. Entonces, esas dopaminas, que es lo mismo que nos hace liberar cualquier estupefaciente, esa dopamina le da esa sensación de satisfacción al cerebro. Entonces, el cerebro lo que va a hacer como el comandante de tu cuerpo, que cada vez que sienta el detonante, esa presión o esa relajación o esa ansiedad o esa crisis existencial, te va a mandar a hacer lo que en su momento tú sentiste que te generó placer. Pero ¿qué pasa? Ahí tú tienes que aprender a identificar eso. O sea, identifiqué qué me genera esa ansiedad para yo comenzar a comerme las uñas o para yo empezar a tomar alcohol. Entonces ya lo que voy a hacer es buscar una forma en la cual poder llevar este cuerpo lo más sano posible y también mi mente sana. Ahí vengo con la frase. Cuerpo, mente sana y cuerpo sano. Entiéndase, para que usted te pueda entender esto, les tengo más adelante el por qué yo soy adicto al gimnasio, adicto a ir a hacer ejercicio, a correr, a lograr llevar mi frecuencia cardíaca al máximo. Porque usted preguntará, la dificultad por qué los hábitos, los malos hábitos son tan difíciles de quitar. La dificultad de ellos para cambiarlos radica en que son realizados de manera consciente e involuntaria. Nuestro cerebro ha creado conexiones neuronales que se activan cada vez que experimentamos situaciones específicas. Y aquí vuelvo a lo que dije ahorita de los detonantes. O sea, hay situaciones en nuestras vidas, por ejemplo, de temor, de ansiedad, o sea, donde se mezclan los sentimientos, donde se mezclan las emociones, y esas situaciones nos llevan a involuntariamente, de forma inconsciente, el cerebro, o sea, el famoso sin pensar, lo hizo sin pensar, hacemos sin pensar, se bebe 30 tazas de café, sin pensarlo deja de comer y se fuma 65 cigarrillos, o sea, eso lo está haciendo porque hay situaciones que ya el cerebro hizo conexiones neuronales, o sea, ya dijo, por ejemplo, como una fórmula matemática, cuando te dice si X y Y, si X menos Y es igual a A sobre B, por ejemplo. Entonces, cada vez que haya un evento, X menos Y,
te va a dar el resultado de A sobre B. Pero ¿qué pasa? Aquí viene, y si se les enredó mucho, discúlpenme. Aquí viene también, tú puedes hacer lo que en el colegio y en la universidad uno hacía, que era despejar las fórmulas. Entonces, despejando las fórmulas es cambiando el hábito. Tú comienzas a despejar ese hábito. Tú dices, cónchale, cuando yo tengo presión por mi jefe en el trabajo, que me dice que hay que trabajar más rápido, hay que trabajar más horas, yo me fumo 5 cigarrillos más. Entonces, ¿qué está pasando? Entonces, tú coges y comienzas a despejar 5 cigarrillos más en esto y esto. Entonces, tú dices, si yo paso esto dividiendo para este lado, si está restando, pasa sumando, si está multiplicando, pasa dividiendo, divido. Entonces, cuando tú vienes a ver, tú puedes despejar la fórmula, despejar el por qué tú te estás fumando 5 cigarrillos. Cuando sientes esta presión, vas a entender el evento y entonces puedes hacer el sustituto y dejar de, si te fumabas 10 cigarrillos cada vez que estabas en presión, comenzar a fumarte por lo menos 7. Y así va bajando hasta que un día dejas de fumar y tus pulmones, tu cuerpo, tu cabello, tu piel, tus labios, tus ojos, tus pestañas te lo van a agradecer. Entonces, eso es una fórmula para que usted pueda entender de cómo ir cambiando esos malos hábitos que se convierten en vicios. Aquí vamos entonces y pasamos a por qué. Si estamos hablando de los malos hábitos y de los hábitos, ¿por qué hay hábitos que son buenos? Bueno, aquí vengo y les digo lo siguiente. Recuerda que los hábitos se ejecutan de manera inconsciente e involuntaria, lo que significa que si se requiere muy poco, en este caso se requiere muy poca capacidad cerebral, no necesitas motivación ni fuerza de voluntad para realizarlos. Así que imagina los beneficios que obtendrías si el hábito que desarrollas promueve tu buena salud o incrementa tu productividad. Una vez que aprendas a desarrollar hábitos positivos, serás capaz de superar cualquier dificultad psicológica, física o emocional. Miren, créanme que es así. O sea, hace ya casi 10 años yo inicié a hacer ejercicios, no con el deseo de ser un competidor fitness o un atleta, sino con el deseo de tener un cuerpo esbelto. Esa fue la primera y también la que sigue manteniendo mi deseo de hacer ejercicio de lunes a sábado. Y yo sigo haciendo ejercicio porque ya ahora el ejercicio me genera una especie de satisfacción que me libera hasta del estrés. ¿Por qué? Porque aquí voy a compartir entonces con ustedes esto. ¿Qué sucede? Hacer ejercicio es un buen hábito. La misma dopamina que tú liberas consumiendo alcohol es la misma dopamina que liberas haciendo ejercicio. La misma dopamina que liberas consumiendo alcohol es la misma dopamina y las mismas endorfinas que liberas cuando tienes sexo. Entonces, hacer ejercicio es como tener relaciones sexuales. Hacer ejercicio es como hacer lo que tanto te gusta, comer un chocolate, hartarte de dulces, por ejemplo. Yo soy prediabético y no puedo consumir azúcar, entonces para que usted entienda el por qué, por ejemplo, lo pongo dentro de los malos hábitos, el comer azúcar. Entonces, hacer ejercicio es un hábito positivo, que tú todos los días, que si no has hecho ninguna actividad física, te sientas mal. Eso es un buen hábito. Entonces, continuando con esto, vamos a pasar a otro buen hábito, la lectura. La lectura es un gran hábito. La lectura es la que me lleva incluso a compartir con todos ustedes estos conocimientos adquiridos. Nunca está de más, no ocupa espacio. Su disco duro no tiene una capacidad límite. Tu disco duro le cabe toda la data, vida y por haber a nivel de lectura. Entonces vamos a leer, vamos a disfrutar de la misma, porque eso nos va a generar ser personas exitosas. Detrás de todo gran exitoso hay un gran lector. Y ya para finalizar, y como digo en los corridos, recréate, hay que recrearse, hay que divertirse, hay que hacerlo de una forma especial, porque no todo puede ser tan psicorrígido y estar todo tan estructurado para que las cosas sean tal cual. Tú tratas de hacer la técnica de los famosos 21 días. Cuando hablo de los famosos 21 días, tú comienzas a cambiar, a establecer un hábito positivo y durante 21 días trata de no quitarlo, de hacerlo siempre a la misma hora, todos los días. Por ejemplo, hacer ejercicio. Quiero hacer 10 minutos de cardiovasculares en mi casa. Correr 10 minutos, saltar la cuerda. Tú lo comienzas a hacer todos los días por 21 días y vas a ver que tu cuerpo, tu cerebro lo asume ya como un hábito y lo hace de forma involuntaria, te para de la cama y te manda a hacer ese ejercicio. El día que no lo haces te sientes mal. Entonces después, 21 días más, tú lo vas a hacer y le vas a sumar otro ejercicio. Y así le vais sumando otro ejercicio, al igual que lo haces con la lectura. Todos los días leer una página de un libro cualquiera, no de que del periódico, no. De un libro que tú decides, que lo buscas en Kindle, en Amazon,
y dices, voy a leer este libro y todos los días lees una página. Si el libro tiene 200 páginas y tú vas a leer todos los días, vas a durar un año leyéndolo, pero después de ahí vas a comenzar a crear la costumbre. Y quién sabe si al quinto o sexto día te enganchas tanto con el libro que después comienzas a leer 10 páginas por día y así por el estilo. Cuando viene a ver, semanalmente estás leyendo 4 y 5 libros. Así es como puedes lograr un buen hábito de lectura. Entonces, ya para finalizar, pongo en pantalla este mensaje que dice: cambia tu enfoque si quieres superar tus malos hábitos y lograrás resultados sorprendentes. Ten clara comprensión de los resultados que deseas y céntrate constantemente en ellos. Cambiarás inmediatamente tu comportamiento. Y yo a ustedes les digo con esta frase, también les comparto lo siguiente. Yo cuando estaba en sobrepeso, yo me enfoqué tanto en el logro, en el que yo quería tener un cuerpo esbelto, que cuando vine a ver ya al año, yo había hecho un hábito de hacer ejercicio. Y ya a los 2 años, yo sin hacer ejercicio no puedo vivir. Y ya después de ahí aprendí, entonces cuando me llega el diagnóstico de la prediabetes, ya yo estaba tan en forma y haciendo tanto ejercicio y cuidándome tanto y cuidando mi alimentación que ni siquiera soy una persona medicada para eso. Soy una persona simplemente que el mismo médico me ha dicho: sigue alimentándote como te estás alimentando y sigue haciendo ejercicio como lo estás haciendo, y nunca esa parte de la diabetes se desarrollará a menos que llegue ya a una edad en la que no puedas hacer trabajo físico y en la que tu organismo decida ya que no va a funcionar el páncreas y esas partes que tienen que ver con la producción de insulina. Entonces ya ahí las cosas cambian. Pero mientras tanto, en estos 34 años que cumplo ya en varios días, entonces tú vas a poder disfrutar de una larga vida, de los placeres de la vida en su justa medida y siempre equilibrados. Recuerda seguirme en este canal. Somos Wachufori. Digo somos porque yo tengo mis amigos que intervienen en esto, me dan ideas y por esa razón yo los incluyo. Wachufori, WACHUFORY. Wachufori. Sígueme. Recuerda que también estamos en redes sociales como @JuanEstebanFori. Todo me dice Fori, señores. Así es, así de sencillo. Sígueme, ya ustedes saben. Y será hasta la próxima.